Es un placer volvernos a encontrar en este espacio. El día de hoy nos encontramos con Mónica Guzmán Rojo. Es doctora en Ciencias de la Ingeniería y profesora investigadora en la Universidad Católica Boliviana San Pablo. Su trabajo científico pone el foco en los efectos del cambio climático, los incendios y el uso del suelo sobre los acuíferos en ecosistemas vulnerables del oriente boliviano. Ha publicado investigaciones clave en temas como hidrogeología, vulnerabilidad hídrica y restauración post-incendio, y parte de sus estudios ya han sido incorporados en normativas municipales y estrategias de conservación. Actualmente representa a Bolivia ante IGRAC UNESCO 2024-2026. Integra la Comisión de Cambio Climático y Agua Subterránea de la IAH y participa activamente en espacios de educación en geociencias. Mónica cuenta con una voz científica que conecta el conocimiento con el territorio, el agua con la política pública y la ciencia con la sostenibilidad. Bienvenida, Mónica, a Voto Verde. Bueno, gracias, André, por la presentación a Mónica. Efectivamente, me alegra mucho tener a especialistas, a gente que sabe con información, con data y con información todo lo que nos va a revelar, vamos a dialogar. Pero en este primer espacio quiero conversar acerca de un punto que quiero que conozcan todas las personas que nos están escuchando y viendo. Bajo mi sombrero verde está sacando el programa Voto Verde con el fin de la desburocratización de la información ambiental, que ese es el objetivo inicial del medio de comunicación. Voto Verde nace con la necesidad de que todas las personas puedan conocer información valiosa para una toma de decisión consciente. Es por esto que vamos a hablar en este programa desde dos perspectivas. Uno, desde la perspectiva coyuntural de Voto Verde y el impacto ambiental dentro de estas decisiones, como también de aspectos técnicos, que va a servir muchísimo para las personas que están en la toma de decisiones. Y creo que eso es vital. Creo que es importante establecer y conocer que no todos conocen la realidad como es, y qué mejor que los especialistas puedan llegar a establecer criterios técnicos donde nos van a hablar seguramente, y no solo Mónica, sino las otras personas líderes que están bajo este programa, explicar sobre la cancha, en hechos y en verdades también de lo que ellos han vivido. Bueno, Mónica, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Dani, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es realmente algo muy grato poder compartir contigo y con toda tu audiencia en esta etapa clave que bajo dos premisas, ¿no? Que tenemos en puertas ya el proceso electoral, pero por otro lado tenemos en puerta nuevamente la convulsión que genera los incendios forestales. Entonces, un gusto y quedo atenta a tus preguntas. Hemos conversado con Daniela Justiniano justamente de estos temas, con Vicky Ocio y muchas otras personas más. Y lo importante que es poder tocar esta temática. La primera pregunta que te lanzo es: ¿por qué el cuidado del medio ambiente debería ser un tema central en cualquier elección? No, de hecho, creo que yo tengo formación de base de ingeniería civil, entonces manejo mucho el tema de infraestructura, y realmente creo que el medio ambiente es esa especie de infraestructura invisible que soporta todo lo demás. Entonces, sin tener un medio ambiente sano, sin tener reglas justas que permitan la preservación de elementos tan básicos como el agua, el suelo, la alimentación, etcétera, pues todo lo demás se cae. De ahí creo que es fundamental que siempre velemos por el medio ambiente, por el cuidado en mi caso seguramente te voy a hablar mucho más del agua o el agua subterránea, porque realmente eso sostiene no solamente todo lo demás, sostiene la vida misma. Entonces creo que ese es un punto fundamental dentro del debate. ¿Crees que se está instalando en esta coyuntura el tema y las preguntas y la cuestión ambiental en la política actual? He visto que básicamente no se menciona mucho. Al menos hace una semana en los debates, en los encuentros, no se mencionaba mucho el tema ambiental. Ahora veo que sí surgen algunos comentarios, pero lo que sí recomendaría a las personas, por ejemplo, es prestar mucha atención a las propuestas en torno al medio ambiente
y que estas propuestas sean realistas, pero no solamente escuchar estas propuestas en espacios donde el público es justamente de grupos, de sectores relacionados con el medio ambiente, foros ambientales, foros de cambio climático, etc. Es muy importante escuchar estas propuestas en otros espacios, foros agrícolas, foros donde hay otro tipo de públicos. Así nos damos cuenta de la seriedad de estas propuestas, o si solamente escuchamos discursos a la medida, a lo que esperamos, ¿no? Ese es un tema recurrente que he estado analizando y sí, o sea, su discurso es básicamente al área, a las personas que se están dirigiendo y no con un enfoque global o integral. La pregunta va relacionada a la última respuesta, que es ¿qué señales o compromisos indican que un candidato toma en serio la sostenibilidad? Y claramente la respuesta va seguramente en base a lo que estabas conversando. No, definitivamente. Creo que inicialmente las respuestas o las propuestas deberían ser muy realistas, porque creo que todos sabemos y todos sentimos que muchas de las propuestas son muy irrealistas, aunque parecen muy buenas, pero son muy irrealistas. Lo segundo es, yo siempre me manejo trato de manejarme con el tema de números. Entonces creo que es muy importante ver propuestas concretas o escuchar propuestas concretas en los cuales se nos den números claves. Por ejemplo, en el caso hídrico, ¿cuánto se va a asignar a lo que es del presupuesto a temas hídricos, a temas de dotación de agua potable y saneamiento, a temas de investigación, temas de gestión integral de recursos hídricos, ¿no? Vivimos en un país donde, yo te lo digo como investigadora, dependemos bastante de lo que es financiamiento internacional para lo que es generar conocimiento sobre recursos hídricos, que es clave para la gestión de recursos hídricos. Entonces creo que esos son temas importantes a los cuales debemos prestarle mucha atención. Es muy importante la intervención, como tú dices, de apoyo en finanzas para este tema. A pesar de que acá hay un viceministerio de tecnología, ¿no? Dedicado y que debería estar afín a poder englobar o enlazar algún ministerio de medio ambiente o al viceministerio cabeza de sector para que puedan reunirse. Y la intervención de la autoridad de la madre tierra. Totalmente. Creo que hay esfuerzos que se hacen por generar conocimiento, definitivamente, pero si nos comparamos con otros países, incluso dentro de la misma región, donde realmente el monto nos supera muchas veces, nos supera por mucho, perdón, a lo que se invierte en Bolivia, pues eso debería ser una señal de que necesitamos darle mayor atención a los temas de investigación en el área de recursos hídricos. El tema de los recursos hídricos es fundamental. Sin el recurso hídrico justamente no tendríamos la posibilidad de vida y eso creo que hay que tomar con... Porque por lo general, y esta es una pregunta entre economía y ambiente que realizamos, es cómo responder al argumento de que la protección ambiental frena el crecimiento económico. Creo que las cosas, o sea, vivimos en esta dicotomía, ¿no? Que parece que si queremos economía tenemos que sacrificar el medio ambiente o viceversa, ¿no? Y de hecho, no tengo los datos exactos, pero tal vez sería interesante saber cuánto le ha costado al Estado todos los eventos que se han dado en consecuencia de los incendios del 2024, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí teníamos algo... un evento muy severo que ha atentado contra no solamente la biodiversidad, el suelo, etcétera, sino contra el agua. Entonces hemos tenido más sequía, hemos tenido más enfermedades, habían personas que necesitaban colirios, que han quedado realmente con incomodidad en los ojos y así un montón de factores que nuevamente necesitan
de dinero. Entonces, creo que no pensamos mucho en eso cuando realmente pensamos en que, o realmente cuando comparamos y los ponemos como adversarios a la economía y al medio ambiente. Y además de eso, creo que, haciendo un poquito igual de énfasis en lo que te dije al inicio, el medio ambiente lo sostiene todo, inclusive aspectos económicos. De repente, si yo quiero emprender en una zona X, poner cierto cultivo, etcétera, y no tomo en cuenta algunos elementos ambientales, pues después con qué los voy a regar, después con qué voy a sustentar mis otras necesidades de agua, ¿no? Creo que tenemos que hacer un uso estratégico y las actividades que hacemos, hacerlas bien, ¿no? Y creo que ahí está el gran problema del asunto, porque realmente si no conocemos la disponibilidad, y hablando nuevamente de agua, la disponibilidad de agua que hay en una determinada región, ¿cómo la podemos administrar? ¿Cómo podemos saber cuál es el límite? Puedo utilizarla hasta aquí porque si no, no voy a tener agua los siguientes 5 años, o puedo tener este otro límite porque si no, pues mis humedales se van a secar y realmente todo el ecosistema va a empezar a colapsar. O sea, ¿dónde están esos límites? Si no los conocemos, pues, ¿cómo le hacemos para desarrollarnos de una forma sustentable? Entonces creo que ahí está el gran detalle. Tengo una consulta en base al trabajo que gestionas. Evidentemente tiene que ver mucho con cooperación internacional, con fondos que ingresan, pero ¿cómo ves la parte de política o de gestión de la ciudadanía respecto a tu labor? Porque parte fundamental de la investigación viene a través de una raíz de un componente social importante. ¿Cómo generas ese vínculo? No, esa es una pregunta muy interesante. De hecho, hace 6 años que empecé a estudiar lo que es el comportamiento del agua, la disponibilidad de agua en una zona de San José de Chiquitos. Entonces ahí, lógicamente, empecé a interactuar de una manera mucho más frecuente con autoridades, comunidades, etc. Y justamente en este camino, pues realmente he visto que la investigación que se genera con el acompañamiento de las personas directamente afectadas por los resultados de la investigación, ¿no? O que directamente van a ser impactadas o van a poder hacer uso de los resultados de la investigación, tiene una sinergia muy, muy alta. A tal grado que, por ejemplo, hace menos de un mes acaba de salir la Ley Municipal de Protección de Fuentes de Agua en San José de Chiquitos, que es una ley muy especial, tiene un montón de componentes, no me voy a parar en dar mucho detalle, pero creo que uno de los elementos más importantes que tiene esta ley es que es una de las leyes, las primeras leyes municipales que ya define el término de vulnerabilidad hídrica post-incendio. Es decir, muestra la conexión entre los incendios forestales y el agua, especialmente el agua subterránea, y actúa en consecuencia. Y bueno, de igual manera creo que esta ley es un paso muy importante y que debemos prestar atención a lo que vaya pasando, porque esto puede ser replicable y realmente puede ayudarnos a utilizar herramientas, a generar más conocimiento en la chiquitanía, porque el sentir de esa ley desde mi perspectiva es, ok, lo que conozco, lo que es medible, pues lo puedo supervisar y en base a eso puedo exigir. Entonces, realmente medir, monitorear, tener piezómetros, pozos, balances, conocimiento realista y consecutivo del agua subterránea en una región, me puede ayudar a conocer el estado de mis aguas y empezar a exigir cosas, como la restricción de ciertas zonas y muchas cosas más. Creo que es bien importante el tema de la ciudadanía, ¿no? Y los avances significativos para políticas. Y en este caso acabas de reflejar una que me parece fundamental, que cada uno de los municipios como instancias ambientales tan importantes tengan que ejercer evidentemente herramientas e instrumentos para una buena gobernabilidad ambiental. Dentro de otros desafíos claves
¿qué retos ambientales priorizarías en una agenda ambiental? Un poquito, hay muchos, ¿no? Pero igual voy a permitirme responderte en torno al tema hídrico, que creo que es muy importante y sobre eso puedo detallar algunas cosas. Creo que necesitamos una autoridad del agua, una única autoridad del agua. Como sabes, tenemos una ley del agua que tiene más de 100 años de antigüedad, que ya es inconstitucional, o sea, ya ha quedado totalmente descontextualizada de la nueva constitución política del Estado, y de repente no tenemos una autoridad del agua ni tenemos conocimiento suficiente para que la autoridad de agua tome decisiones estratégicas. Es como si, estamos como si viviéramos en una casa, imagínate, de una familia con 2 hijos y cada uno no se hablaran y tendrían una tarjeta de crédito ilimitada. O sea, estamos actuando así. Nosotros sabemos que en una familia pues tenemos gastos muy básicos como es agua, luz, etcétera, que deben cubrirse, y tenemos un tope que es nuestro ingreso mensual producto de los sueldos de los padres. Luego tenemos otros gastos que tienen cierto poder o cierto componente de decisión, ¿no? ¿A qué colegio inscribo a mis hijos? De repente, ¿a qué hospital asisto? Etcétera. Pero ya tenemos otro tipo de gastos que ya salen de lo habitual. Por ejemplo, pues en mayo, si es el Día de la Madre, quiero comprarme algo bonito, quiero regalar cosas, quiero viajar, etcétera, ¿verdad? Que pueden o no ser sustentables en función al ingreso que tengo. Ahora, trasladémonos al medio ambiente. Nosotros tenemos una cantidad de agua finita. Si tengo una cuenca o un acuífero, como el sueldo de nuestros padres, pues vamos a tener una cantidad finita de agua que entra como lluvia. Y esa lluvia, en el momento en el que toca el suelo, empieza a gastarse. Primero tiene gastos mínimos, que son básicamente sostener la humedad del suelo, que las plantas vivan, que nos den sombra, con eso regulan el clima, mantener los humedales, que haya agua en los ríos, incluso en época seca, para que los peces no mueran, etc. Entonces, es como que lo mínimo que tiene que gastarse. Luego tenemos otros gastos, y tal vez incluso este gasto estén dentro de los mínimos, sustentar al abastecimiento de la población. Vamos a tener pozos de agua, cooperativas de agua, o si vivo en una comunidad, un pozo Noria, porque necesito agua. Y luego vienen ya los gastos que tienen cierto componente de decisión. Agricultura, de dónde, porque el ser humano tiene que comer. Agricultura, energía, etc. Y finalmente hay gastos extraordinarios, ¿no? Que de repente se va a deforestar para poner cierto cultivo, grandes extensiones del suelo, de repente vamos a tener una planta de litio, de repente vamos a poner una minera, etcétera, y que este tipo de acciones extraordinarias pues van a consumir muchísima agua. Entonces, el problema no es que consuman muchas aguas, el problema es preguntarnos, ¿tenemos esa cantidad de agua en esta región para permitirnos tener este tipo de actividades que desde luego pueden tener su ingrediente o van a tener un ingrediente de generar trabajos, etcétera, ingredientes positivos? Pero volvamos desde un punto de vista realista. ¿Realmente tenemos esa cantidad de agua? Entonces, en ese marco necesitamos, conocimiento, y es un obstáculo porque todavía no tenemos ni siquiera un mapa de acuíferos a nivel Bolivia, y 2, una autoridad única que no solamente vele por el sector, por un determinado sector, sino que pueda ver todos los gastos de agua en una determinada región y actuar en consecuencia, de forma realista. Creo que eso es fundamental y, como dices, una autoridad única, porque hay tema de duplicidad de funciones, que se van destinando recursos a causas tan importantes, pero con este tema de ingobernabilidad, pues va cayendo en lugares donde tal vez no era necesario o unir esfuerzos. Creo que esto es bien importante, y escuchar de la mano de los especialistas como Mónica, que ha trabajado y que su labor es extraordinaria. Y nada más, pues vuelvan al inicio cuando acabe la entrevista para escuchar todo lo que ha podido gestionar y lo que podría. Creo que el talento humano, la información, como también lo ha señalado, es vital, que esta información pueda fluir y que todos podamos ir gestionando adecuadamente
aspectos importantes. Tengo una consulta que la verdad la tenía guardada ya hace algún tiempo, porque dentro de este tema, de esta agenda política, me gustaría saber qué opinas sobre la creación de fondos especiales para los mecanismos de operativizar una ley del agua, sabiendo que acabas también de mencionar que pues ya está caduca, ¿no? No, creo que esa es una pregunta igual muy interesante y básicamente mi posición sería, primero tenemos que ordenar la casa. Creo que para tener esta iniciativa o cualquier otra iniciativa en torno a generar una bolsa de recursos que permita velar por el agua, tenemos que ordenar la casa y tenemos que tener información que nos permita de forma estratégica empezar a velar por el agua en las zonas más vulnerables. Porque, y creo que esto es algo tan fundamental que muchas veces damos por hecho. Hablamos tanto de zonas, por ejemplo, de recarga. Se ha mucho popularizado las zonas de recarga, que muchas veces cuando hablo con las personas da la impresión que ya lo conocemos todo, o que la zona de recarga siempre es la zona alta de una cuenca. Es posible, en la mayoría de los casos sucede así. Pero cuando hablamos de agua subterránea, por ejemplo, que es lo que sostiene gran parte del oriente boliviano, pues ahí la cosa tiene su complejidad, ¿no? Tenemos zonas de recarga que no están en la zona alta, tenemos zonas de recarga en la zona baja, tenemos zonas de recarga en lugares donde no hay bosque, tenemos zonas donde efectivamente por las condiciones geológicas, climáticas, etcétera, de repente se inyecta más agua al suelo, ¿no? Especialmente en un entorno tan complejo como es la Chiquitanía, el bosque seco chiquitano, el precámbrico, tenemos flujo en medio fracturado. Entonces, a lo que voy es que tenemos que primero tener muy presente lo que sabemos y lo que no sabemos. Algo tan importante y tan elemental como ir delimitando acuíferos y dentro de los acuíferos ir detectando las zonas de recarga para protegerlas de una forma muy estratégica. Creo que eso es un paso fundamental que desde luego va a requerir mucho trabajo técnico, pero no hay que hacerlo todo en uno. Hay que ir gradualmente empezando por lo más alcanzable y seguir avanzando hasta que logremos tener bien delimitadas nuestras unidades hídricas y realmente conocer lo que son las zonas de recarga para protegerlas. Es muy importante lo que acabas de decir. Quiero puntualizar y que volvamos a poder generar nuevamente el titular, porque creo que esto es bien importante. ¿Hay alguna auditoría, información de la cantidad de agua que disponemos en base a las características que me acabas de mencionar? Mira, información o mapeo, que es lo que manejamos para un poco empezar a entender el tema hídrico y los balances hídricos, que no es otra cosa que una cuenta bancaria, cuánto entra y cuánto sale, para hacerla a nivel hidrogeología o a nivel acuíferos, no la tenemos. Es decir, a nivel Bolivia tenemos, como sabes, mapas de cuencas, de grado 1, grado 2, etcétera, hasta un nivel muy, muy detallado, afortunadamente, pero cuando se trata de acuíferos, no tenemos a nivel Bolivia esa delimitación. Sí se tienen algunos estudios pilotos que se han ido desarrollando en Bolivia, en algunas zonas de Bolivia, pero lógicamente no es suficiente para todo el territorio y para tener estrategias de priorización en torno a la protección del recurso hídrico. Ahora, algo que yo veo que sí puede avanzar es el mapeo o tener una base de datos de pozos y de niveles de agua, porque lógicamente si estamos jugando con entradas y salidas, si sale más de lo que entra, eso va a verse reflejado en pozos de monitoreo, ¿no? Y ahí es donde podemos tener la alerta temprana, el dato medible sobre el cual podemos exigir más protección en una red de pozos. Pero nuevamente aquí hay un conflicto, no solamente en torno de que no se tiene una gran base de datos, ni a nivel departamental ni a nivel nacional. Y el segundo conflicto es que parece que cada sector, cada institución maneja de forma muy aislada sus datos. Entonces,
creo que hay problemas cuando se ha tratado, de hecho, en estos momentos igual escuchó que se está tratando de unificar, de generar una base de datos más robustas, pero hay ese problema de que no tenemos mucha información, la poca información que tenemos de pozos de monitoreo específicamente está fragmentada y con esto es un poco complicado llegar a tener esta base de datos única que nos permitiría hacer un seguimiento a lo largo de todo el territorio nacional. Creo que eso es fundamental porque es un indicador clave cuando las cosas salen mal. Escucharte, conocer la información, los datos, pues nuevamente me queda un sabor muy amargo respecto a la gestión ambiental que se tiene. Y me pregunto es ¿por qué se habrán olvidado de esto que es más que importante? ¿Cuál crees que ha sido la razón o la gestión? O sea, ¿en qué momento hemos fracturado la idea y la concepción primaria de que el agua es vida? No sé si me puedes responder. Sé que es algo que no tiene una respuesta absoluta ni una línea de tiempo específica, pero realmente me queda sorprendida el poder escuchar todos estos datos, que son datos obviamente generales, pero tú sabes muchas cosas específicas que nos los vas a comentar más adelante. No, tengo el mismo sentir y creo que un poquito desde el punto de vista de la sociedad, yo como ciudadano, pues de repente cuando he vivido, tal vez cuando era muy niña y viví en una situación en la cual no habían tantos conflictos por el agua, parece que teníamos harta agua, pues no hace faltaban no hace faltaban tomar acciones, no hace faltaba nuevamente unificar bases de datos y hacer una gestión del agua. Ahora creo que vivimos en un conflicto año a año por diversas cosas que están impactando el agua. Y más importante aún, hoy en día que realmente tenemos cada vez más noticias de que hay escasez, falta agua, esta comunidad se ha quedado sin agua, esta ciudad se ha quedado 3 días sin agua. Ahora sí como que ya tenemos creo que esa sensación de que, momento, ¿por qué no estamos haciendo algo más estructural como sociedad y desde también nuestros gobernantes para proteger algo que estamos viendo que nos está generando tanto daño? Entonces, realmente creo que estamos en tiempos en que estamos lidiando con la inseguridad hídrica en muchas zonas. Yo desde mi grupo de investigación con mi equipo hemos tratado, más allá del trabajo que hacemos en San José de Chiquitos, hemos tratado de un poquito superar esta falta de información. No tenemos tanta información como la que quisiéramos en torno al agua, pero hemos desarrollado algunos indicadores. Y algo que hemos notado realmente, y justamente lo publicamos hace un par de meses, si no me equivoco, es que tenemos en algunos municipios de Bolivia la situación es realmente complicada en torno al agua subterránea, ¿no? ¿Y por qué es complicada? Porque sin que nos demos cuenta, en grandes volúmenes de agua se está perdiendo agua año tras año. Por ponerte un ejemplo, en San José llueve más o menos 1000 milímetros al año, que son 1000 litros por metro cuadrado. De esos 1000 litros, 170 son recarga. Solo 170 permean el suelo, no son consumidos por las plantas y pueden ir más allá y convertirse en recarga, almacenarse y moverse en nuestros acuíferos. Y de esos 170 milímetros, durante los últimos 20 años, San José Chiquito ha ido perdiendo 2.5 milímetros por año. 2.5, el siguiente año 5 milímetros y así, que son 5 litros por metro cuadrado. Entonces, esto no lo vemos, porque no es como en un río donde hay menos caudal y, ok, llama la atención, ¿no? A todo nivel, desde nivel personal hasta nivel político, se quiere hacer algo para solucionar. Pero en el agua subterránea estamos viendo, o estamos no viendo, sino viviendo una crisis silenciosa donde estamos acercándonos a puntos que pueden ser más adelante irreversibles, ¿no? Y justamente, y San José no es el único, hay muchos municipios en Santa Cruz, en La Paz, muy relacionado con las áreas protegidas, igual ya te contaré un poquito más, pero realmente hay una crisis en la cual lo que está entrando de agua es menos que hace 20 años.
Qué tremendos datos, la verdad es bien importante replicarlos, así que les invito a compartir y comentar el programa y todo lo que vayamos a sacar respecto a material Bajo mi sombrero verde. Vamos a pasar a otra etapa que es muy importante, la cual gracias Mónica nuevamente por acceder, y vamos a hablar de algo que tú conoces muchísimo, que está relacionado con los estudios y la investigación que tienes. ¿Quieres que te hable un poquito de la investigación que hacemos? Sí, si me puedes mostrar algunos datos, alguna presentación, lo que gustes, este es tu espacio. Entonces, abriré una presentación, creo que tengo algo, dame un segundito. No, lo que tú quieras compartir, igual el tiempo, lo que gustes. Ok, perfecto. Bueno, lo que voy a hacer a continuación es mostrar una presentación que hice, bueno, que es muy reciente y que la hice para una reunión justamente en la Chiquitanía. Y quiero empezar hablando sobre la recarga hídrica. Justamente estábamos comentando lo importante que es conocer la recarga hídrica. Y si yo tuviera que hacer una analogía con qué es la recarga hídrica, recordaría este tema de esas torres que vemos en los cumpleaños, muchas veces en algunos videos de YouTube, ¿verdad? Donde se hace una torre de copas y una persona empieza a servir la que está en la punta y todo empieza a llenarse. Pues de repente, pues la recarga funciona así. Son conexiones entre el suelo, la vegetación y las profundidades, donde lo que entra arriba se va distribuyendo lentamente a un espacio mucho mayor a nivel profundidad. Entonces, cuando de repente fracturamos o rompemos una copa, o de repente una copa está mal posicionada, o empezamos a sacar copas de algún lado, no solamente estamos impactando ese lugar, seguramente a partir de ese lugar se van a empezar a no llenar copas en una región mucho más amplia. Entonces, es mi forma de decir que básicamente, aunque muchas veces no lo percibamos, todo lo que pasa arriba repercute abajo. Y la recarga es básicamente lo que sostiene tantos sistemas de vida, nos sostiene a nosotros y a nuestras actividades de desarrollo. Y justamente pues puse este esquemita para mostrar que esta recarga, más allá de, o no recarga, sino la disponibilidad de agua subterránea, que también es influenciada por la recarga, no solo depende de la recarga, porque de repente nosotros perforamos pozos, tenemos algunas actividades, y eso puede modificar las líneas de flujo y realmente hacer que la dirección a la cual se mueve el agua cambie, que el nivel de agua cambie, que realmente todo el ecosistema hídrico cambie, porque estamos hablando de entradas y salidas, recargas y extracción, y todo nuevamente está condicionado a lo que pasa arriba. Y bueno, pues dicho esto, algo que para hablar de mi investigación o de la investigación que hemos hecho a lo largo de estos últimos años, pues de repente algo que nos ha movido ha sido el hecho de que siempre aparezcan estas dos noticias conectadas, ya sea agua subterránea, incendios, escasez hídrica, etc. Hemos visto que empiezan los incendios y se van dando básicamente eventos que tienen como consecuencia la escasez de agua, no hay agua en las comunidades. Y justamente empezamos a indagar en este tema y nos dimos cuenta que tenemos los expertos en incendios forestales, con sus drones, con sus conocimientos, que no saben mucho de agua subterránea, y por otro lado los expertos en aguas subterráneas, igual con sus herramientas, con su conocimiento, que no saben mucho de incendios. Pero al final sabemos que todo está conectado, y eso viene de un principio muy simple que seguro todos recordamos, que es la conservación del agua. El agua es finita, no se crea ni se destruye. Entonces, si entra una cierta cantidad de lluvia, si entra 1 litro de agua a 1 hectárea de bosque, ese litro de agua proveniente de la lluvia se tiene que distribuir y tiene que salir de esa hectárea de bosque de algún modo, y de hecho lo hace. Parte de ese litro evapora, otra transpira a través de las plantas, otra escurre y forma los ríos, y una pequeña fracción, el remanente, permea y llega a convertirse en agua subterránea, que es lógicamente el agua que da agua a nuestros pozos, que da agua a nuestras vertientes, a esos ojos de agua donde parece que el agua brota de las rocas, etc. Entonces,
es muy importante. Y algo que hace el agua subterránea mucho más especial es que se mueve tan lentamente que incluso cuando ha dejado de llover, sigue fluyendo y sigue dándonos este recurso. Y bueno, este ha sido nuestro gran laboratorio y aquí te voy a mostrar algunos datitos. Es la vertiente del Sutó, que queda en el San José de Chiquitos. Justamente le da agua a la ciudad de San José de Chiquitos, una fracción del agua que ellos consumen día a día. Y básicamente funciona así, básicamente tenemos una zona de captura donde llueve, el agua se filtra, se mueve lentamente, como vemos acá, se mueve muy lentamente y después empieza a aflorar por lo que llamamos los ojos de agua. Algo ya importante es que de los 1000 milímetros que llueve en San José de Chiquitos aproximadamente, pues solamente alrededor del 15% actualmente entra para convertirse en agua subterránea. Y que de ese 15%, el 80% se da en época lluviosa. Entonces tenemos una recarga que depende mucho de la época de lluvias. Entonces si se retrasa ya tenemos un problema. Y lógicamente depende mucho de cómo esté la superficie que recibe esta recarga. Tenemos árboles, tenemos vegetación, tenemos incendios, que eso cambia totalmente la figura para recibir esta agua que nos da justamente este líquido en época seca, etc. ¿Y qué más les puedo mostrar aquí? Pues bueno, esto lo voy a pasar rapidito, ha sido parte de nuestra investigación donde hemos tenido que conocer el acuífero, el sistema hídrico, la zona de recarga, donde desde tomando muestras, haciendo un poco de mapeo, haciendo hidrogeoquímica, es muy importante mencionar que básicamente la química del agua está muy relacionada con cómo se mueve el agua. Si el agua ha entrado y ha salido del suelo en 5 años, va a tener cierta química. Si el agua ha estado 1000 años en el suelo y sale, ha tenido la oportunidad de disolver mucho más, va a tener otra química. Una gota de agua que pasa por areniscas va a tener una composición química muy diferente que una gota de agua que pasa por una dolomía fracturada. Entonces, esto nos ayuda a entender mejor, por aquí entra el agua, aquí están las fracturas, entonces esta es la zona de recarga. Y a tener un entendimiento completo de cómo funciona numéricamente esta vertiente. Y lógicamente estaba hablando también de piezómetros. Hemos instalado algunos piezómetros, que no es otra cosa que estos tubitos que vemos acá, y esto nos permite medir, hacer seguimiento de cómo se mueve el agua, sube y baja el nivel a lo largo de los años, y detectar si algo malo está pasando, ¿no? Si lo mido, después puedo tener evidencias para exigir que se tomen algunas acciones. Y lo que hemos hecho es utilizar esto para calibrar nuestros modelos. Todo esto lo hemos hecho con modelación, pero ¿cómo garantizamos que si nos ha salido que en una hectárea entran 50 milímetros, eso sea verdad? Pues midiendo puntualmente a través de piezómetros. Y algo que quiero que noten en este gráfico, que seguramente les va a parecer bien interesante, es que estas barras celestes son la lluvia. Y estos puntitos azules son cómo varía el nivel de agua debajo de la tierra. Entonces, fíjense que cuando ha parado de llover, todavía siguen subiendo estos puntitos, el nivel de agua sigue subiendo porque se ha movido muy lentamente y justamente eso es lo que permite que brote el agua mucho tiempo después de que ha llovido. Entonces, el agua subterránea es el amortiguador perfecto a los efectos del cambio climático y a las sequías. ¿Por qué? Porque ralentiza el agua. Y eso creo que es algo que merece atención y merece protección. Y bueno, ahora también he hablado un poquito sobre el trabajo que hemos hecho que estaba muy relacionado con los impactos de los incendios forestales en la recarga hídrica. Y que el medio ambiente o la superficie del suelo tiene que estar en óptimas condiciones para recibir ese 15-17% de recarga. ¿Y qué pasaría después de un incendio forestal? Hemos modelado esto y lo que hemos obtenido es que, por ejemplo, un año inmediatamente después del incendio forestal, vamos a tener una reducción de recarga del 40%. Esto es altísimo. Y esto tiene mucha lógica desde el punto de vista de los mecanismos del ciclo hidrológico que hemos ido estudiando. ¿Por qué? Porque sabemos que si el suelo está con cenizas, de repente las cenizas obstruyen los poros. Entonces, cuando llueva, es mucho más fácil que el agua fluya sobre el suelo que infiltre. Entonces ya tenemos una pérdida de recarga.
Otra cosa, que cuando se calienta mucho el suelo, las partículas se acomodan un poquito, perdiendo porosidad. Ese es otro daño que disminuye la cantidad de agua que permea. Y lógicamente tenemos muchos más. Por ejemplo, ustedes saben que cuando hay un incendio, el terreno se vuelve gris, se vuelve negro. El negro atrae mucho al calor, por eso evitamos vestir de negro cuando hace sol. ¿Y qué repercusión tiene sobre la evaporación? Evapora más, cambia el albedo. Entonces tenemos más pérdidas de agua. Entonces, fíjense cómo un incendio, si parece que no impacta directamente al agua que se mueve en las profundidades, cómo impacta los procesos que distribuyen el agua, que al final condicionan cuánta agua vamos a tener en el subsuelo. Y si pudiera redondear esto a través de estos dos modelos, por si acaso el segundo es la disminución de la recarga después de 2 años o más, les diría lo siguiente, que después de un incendio vamos a perder bastante agua, casi el 50%, es el 40%, al menos bajo estas condiciones en San José de Chiquitos. Y esto, después de que perdamos esa cantidad de agua, que seguro vamos a tener una sequía después de un incendio, pues después de eso va a llover, la ceniza se va a lavar, pero no vamos a volver a recuperar el 100% de la recarga porque esas partículas ya se han movido y quedan algunas secuelas. Entonces, el año 2, el año 3, el año 4, vamos a tener una disminución más o menos del 9-10% en la recarga. Esto es tomando en cuenta el estudio piloto en San José de Chiquitos. En otras palabras, hay un daño inmediato después de un incendio muy crítico en cuanto a la seguridad hídrica, y los años siguientes va a haber un daño, van a haber secuelas. Pero aquí quiero hablar de los incendios frecuentes. Muchas veces en la misma zona hay incendios frecuentes. Entonces, ¿qué estamos haciendo en esa zona cuando son más frecuentes los incendios? Pues es como un reloj, que cada vez que hay un incendio, ¡pac!, lo activamos, crisis hídrica. Otra vez, volvemos a activarlo, otra vez grandes cantidades de agua perdidas. Y si cada vez son más seguidas estos pulsos, la situación se va a volver insostenible. Pero bueno, aquí tengo algunos datos que son los que les he mencionado, y también espacialmente. No es que si se quema todas las tierras bajas de Bolivia, en todas las tierras bajas de Bolivia va a haber la misma pérdida de recarga. En algunas zonas va a haber más pérdida de recarga por las condiciones de suelo, vegetación, el tipo de ceniza, el tipo de clima, y en otros lugares va a haber menos pérdida de recarga. Entonces, ¿cuán importante es mapear la vulnerabilidad? Porque así detectamos cuáles son las zonas rojas, que no implica que son las únicas zonas que vamos a proteger, pero sí son las zonas donde con cierto presupuesto, con cierto personal, sí podemos como que priorizar su atención, porque van a tener un impacto mucho mayor en la seguridad hídrica. Entonces, es muy importante, básicamente, la investigación que hacemos es muy importante desde el punto de vista de que podemos generar indicadores, y hemos generado algunos indicadores que con poca información ya podemos empezar a ser mucho más efectivos protegiendo el agua, porque hemos identificado zonas donde realmente la situación se va a tornar muy crítica después de un incendio. Y bueno, algo que dije justamente en esta presentación y que creo que es muy importante, igual relacionado al aspecto comunitario de las organizaciones, etcétera, es que ya cuando estábamos en el año 3, 4 de la investigación, que era en San José de Chiquitos, en una parte muy chiquita de San José de Chiquitos, en el Sutó, pero muy importante también, pues nos dimos cuenta que ya no se trataba solo de San José de Chiquitos. Había mucha más expectativas, y es porque habían necesidades. Vivimos en una zona, o hemos trabajado en una zona donde hay necesidades, hay sequías continuas, hay incendios, entonces no podíamos proponer solamente algunas herramientas para San José. Y justamente en base a eso, pues lo que hicimos es empezar a hacer algunas extrapolaciones y empezar a trabajar con modelos mucho más a gran escala en función a la experiencia de San José, y también en algunos indicadores. Por ejemplo, este es uno de los modelos que utilizamos, que lo validamos en San José de Chiquitos, pero lo que quiero mostrarles es que en este mapa nosotros vemos la recarga. Esta es la zona de San José, aquí está nuestra área de estudio, el Sutó, y para los que conocen San José, por aquí estaría la serranía, aquí está el río Quimome, y por aquí está la comunidad de Pororó.
Y justamente aquí nos damos cuenta que incluso aquí esta zona, al ser baja, tiene alta recarga porque el azul está más oscuro. Entonces no depende solamente de algunos factores, depende de un todo hidrogeológico. Y justamente algo que nos dimos cuenta cuando comparamos con zonas quemadas, especialmente en los años más severos, nos dimos cuenta que la zona que tiene menos recarga tiene cierta correlación con las quemas pasadas, lo cual tiene sentido según la hipótesis que manejábamos. Entonces, lo que empezamos a hacer es ir trabajando a detalle, distintos tipos de suelo, quemados, no quemados, distintos tipos de modelos. Esto, por ejemplo, lo hicimos si no me equivoco, cerca de Taperas, donde hicimos pruebas de infiltración para ver lo que les comentaba al principio. Si se quema, hay ceniza, eso obstaculiza el flujo de agua y aparte se reestructuran los poros. Entonces, utilizamos 3 métodos de infiltración a diferente profundidad para tratar de ver cómo impactaba en números los incendios a la permeabilidad del suelo, por ejemplo. Y como ven todas estas líneas que tienden hacia abajo, en todos los casos, mayor severidad de incendio, más disminución de la permeabilidad, más crítico para la recarga. Algo que, volviendo al tema de las comunidades y el trabajo que ya empezábamos a hacer con muchas organizaciones en la Chiquitanía, pues lo que hicimos es a través de los modelos, a través de estos ensayos, de todo el conocimiento que se generó, proponer un indicador que le llamamos FRIS, en el cual a partir de 3 datos, solo 3 datos que son relativamente sencillos de conseguir, textura del suelo, capacidad de infiltración que está vinculada a la textura del suelo y más o menos un promedio de la profundidad de raíces o el contacto con la roca. A través de estos 3 datos se puede categorizar y mapear y ver dónde están las zonas con vulnerabilidad más extrema, ¿no? Entonces, a nivel municipal, a nivel áreas de unidades de conservación, sabemos que hay técnicos que, además de tener mapas de vegetación, de suelo, etcétera, que por más de que sean a gran escala, los mapas nacionales son importantes y a veces tienen datos más finos. Además de eso, con el conocimiento que tienen de su territorio, dónde es más permeable, dónde es más arenoso, dónde es esto, se puede tener una buena aproximación de un mapa de vulnerabilidad hídrica post-fuego, para saber qué zona sería la más crítica si hay un incendio. Por lo tanto, dónde tal vez hacer estratégicamente quemas preventivas, poner algún tipo de protección. Seguramente pueden haber muchas ideas que pueden converger en que se cuiden las zonas más frágiles de una determinada región y por último de todo Bolivia. Y bueno, una vez que hicimos eso, pues otra forma de extrapolar que tuvimos fue básicamente la siguiente. Teníamos un modelo que funcionaba igual muy bien, a pesar de que les estoy mostrando aquí los últimos 20 años de recarga hídrica. Y justamente en estos 20 últimos años de recarga hídrica del triangulito que les mostré en San José, pues vemos que a pesar de que 2 bases de datos que utilizamos con este modelo nos daban en algunos puntos datos muy distintos, pues las tendencias son casi paralelas. Valga decir, si bien punto por punto los modelos nos daban en algunos puntos o en algunos años diferentes tasas de recarga, a gran escala los dos se dirigían hacia abajo, o sea que estábamos perdiendo recarga. En este caso vemos que en San José de Chiquitos la recarga pasó de un 170 más o menos a un 120 milímetros en los últimos 20 años. Entonces nos hicimos la pregunta, ¿será que esto es cambio climático? Que en todo lugar está pasando eso. En todo Bolivia tenemos ese descenso de 2.5 litros por hectárea por año, por metro cuadrado por año. ¿O será que es algo solo de San José de Chiquitos? Entonces empezamos a hacer pilotos en la Chiquitanía y extrapolar a nivel Bolivia. Y algo interesante que tengo que mostrar también es que hicimos igual análisis de la cobertura de bosques y justo en los últimos 10 años hubo más pérdida de bosque en San José de Chiquitos. Entonces ahí teníamos como que la segunda correlación. Y bueno, aquí les muestro algunos datos igual que traté de condensar. Más o menos cada año se pierden 25,000 litros por hectárea. Eso es el equivalente a 2.5 milímetros. Y esto se pierde en la parte central de San José de Chiquitos. Cada año nos estamos dando el lujo de perder 25,000 litros que no entran
a la superficie del suelo y no cumplen sus funciones y desde luego mantienen baja la napa freática. Ahora también puse este dato que es en las últimas 2 décadas la pérdida acumulada es más o menos 500,000 litros por hectárea, si acumulamos todo lo que hemos perdido en los últimos 20 años. Estos aproximadamente 143 tanques, de esos tanques de agua. Y eso ocasiona un descenso, o ha ocasionado un descenso de nivel en promedio de 14 centímetros. 14 centímetros parece poco, pero imagínense 14 centímetros en toda la zona, que hemos perdido 14 centímetros en la napa freática. Y 14 centímetros es crítico, especialmente porque puede ser la diferencia entre que en una vertiente brote el agua o de repente ya el nivel quedó abajo y el agua no brota por la vertiente, que implica que hay comunidades que ya no van a obtener agua fácil, ¿no? Fácil a través de una vertiente, la van a tener que comprar o van a tener que invertir en perforar pozos y muchas veces no se cuentan con estos recursos. Es decir, esta crisis hídrica afecta a los más vulnerables y eso es lo complicado. Pero bueno, hablando de la extrapolación, les quiero mostrar igual rápidamente de lo que hicimos a nivel Bolivia. Y aquí está, creo que el claro ejemplo de realmente que la disminución de la recarga no es igual en todos lados, hay lugares más críticos y tampoco ha sido constante a lo largo del tiempo, hay periodos más críticos. Aquí vemos de los últimos 40 años, los primeros 20 y los siguientes 20, en estos 2 mapas. Vemos en el primero algunas anomalías, algunos colores suaves, pero si entramos al segundo, fíjense cómo se marca esta línea roja. Y las coincidencias también. Esta parte, por ejemplo, aquí tenemos los municipios de San José, donde realmente ha habido mayor pérdida de agua de recarga invisible, que no estamos viendo, pero estamos sintiendo las consecuencias. Tenemos San José, Roboré, tenemos la zona de Pantanal, etcétera. Y aquí tenemos también esta triple frontera entre La Paz, Beni y Cochabamba, donde por aquí está el Tigris, ¿no ve? Entonces tenemos 2 como que focos críticos que han sido donde más agua de recarga se ha perdido en Bolivia en los últimos 20 años, perdón. Y aquí está la diferencia. Si hacemos un álgebra de mapas, vemos que realmente en estas dos zonas realmente se ha ido perdiendo agua en los últimos 20 años, agua de recarga, y que es crítico y que si la tendencia sigue, es realmente algo al cual se debe prestar atención. Y justamente lo que les decía, estas zonas pues tienen algunas coincidencias con zonas donde han habido incendios forestales, zonas donde hay pérdidas de cobertura vegetal que ha sido reportada. Este mapa y esta información la sacamos, por ejemplo, del Forest Global Watch, donde hay justamente este tipo de capas que nos muestran cuáles son los puntos críticos en torno a la deforestación y vemos que hay coincidencias. Y ahora en tiempo les quiero mostrar igual algunos números. Sabemos que los últimos 20 años han sido críticos, pero si nos vamos justamente a analizar estas tendencias por municipios, nos hemos dado cuenta que en 221 municipios de los 338 municipios hay una pendiente negativa significativa. Valga decir, los resultados no son producto del azar, hay una tendencia estadísticamente fuerte de que se está perdiendo agua en promedio menos 1.1 milímetros por año. O sea, Bolivia tiende a perder agua. Eso es lo que estamos mostrando aquí. Y lo más interesante, y es que el 71% de estos municipios muestran un quiebre. Un quiebre es el punto en el cual, de repente, de pasar a perder 2 milímetros por año, hemos pasado a perder 4 milímetros por año. Es el punto de ruptura, donde empiezan a cambiar la tendencia de recarga. Y algo interesante es que han mostrado la mayoría de los municipios que esta ruptura ha ocurrido entre el 2012 y el 2015-2016, un periodo en el cual se han elevado altísimo la legalización de la deforestación, ¿no? Entonces, fíjense que no hay coincidencias. Aquí podemos ver que efectivamente hay un cambio de cobertura vegetal muy marcado en el país y que está vinculado con el punto en el cual la recarga ha empezado a comportarse diferente. ¿Qué más les quería mostrar? Bueno, este ha sido el indicador que desarrollamos y cómo esta información ha permeado en la toma de decisiones. Pues
inicialmente, pues es muy importante mostrar que básicamente este tipo de análisis lo hemos hecho también en torno a la TCO, a TCOs y TIOCs, las antes TIOCs. Y justamente, pues, por ejemplo, como son promedios municipales, hay que tener mucho cuidado en estos datos, porque si bien tenemos una zona amarilla, puede ser que esta zona amarilla sea verde y roja en el mismo área, y el promedio haya sido amarillo. Básicamente, eso es lo que hemos tratado de un poquito de desdoblar. Y aquí tenemos un ejemplo claro. Por ejemplo, aquí tenemos el municipio de San Miguel de Velasco, que está en amarillo, que es una situación crítica. Y sin embargo, dentro de esta franjita podemos ver que aquí el elemento o la pérdida de recarga más crítica en los últimos 20 años ha sido en la TCO Zapocó. Y lógicamente, ir detectando cada vez a menor escala dónde está el problema, tiene que hacernos actuar de forma efectiva y apoyar a la restauración de recarga. Por eso comentaba de que es importante tener primero un mapa de acuíferos a nivel Bolivia, y después ahí vamos yendo más fino, pero es importante empezar por algo. Entonces hemos empezado por este indicador, y de ahí ya hemos empezado a escalarlo hacia abajo. Y bueno, algunos acercamientos que hemos tenido. Hace 2 años le dimos esta información, por ejemplo, al programa de cambio climático, y le dijimos, bueno, estos son los municipios que son más críticos en Santa Cruz, donde hay que tomar acción. Y justamente pudimos hacer que incorporaran un indicador donde están con nombre y apellido todos estos municipios, con los datos de cuál es la disminución de la recarga, para que sea visible. Es importante no solo darle esta información a las autoridades, sino que la sociedad sepa que tienen, que ellos saben, ¿no? Entonces, eso es lo que tratamos de fomentar. También los mapas de recarga, por ejemplo, de San José, los hemos ido transfiriendo. Esto lo transferimos con ayuda del programa Paisajes Resilientes, en ese momento, de la GIZ, a la plataforma CIMA, al sistema de monitoreo de la gobernación. Y justamente ahí puedes ver, por ejemplo, le hicimos poner incluso esta pestañita que dice investigación para poner los mapas. Y aquí tenemos el mapa de San José, y aquí lo podemos ver superpuestas las zonas de recarga o las zonas donde hay más infiltración con focos de calor, por ejemplo. Esto puede ser muy interesante para que cuando hayan focos de calor muy consecutivos en una zona de recarga, pues eso sí enciende una alarma mucho más potente, ¿no? Y desde luego seguramente se pueden ver otro tipo de estrategias. Y otra cosa que también hicimos, lo que comentaba, es que trabajamos continuamente con las comunidades, con los actores locales. Creo que ahorita el SUTO, esta foto es del SUTO, se ha vuelto como un laboratorio al aire libre, donde las personas se sienten orgullosos no solamente de que haya nacido Santa Cruz, sino de que tienen una vegetación tan única, tienen formaciones geológicas tan únicas, están entre las rocas más antiguas del continente, y la importancia de todo este ensamblaje para la recarga hídrica, que son los piezómetros, etcétera. Y creo que todo ese involucramiento de la población, de las autoridades, etcétera, han logrado que hagan suyo este conocimiento y que se llegue hasta esta ley, ¿no? Que ahora creo que indica algo muy, da inicio a algo muy importante en torno a la replicabilidad en gestión de recursos hídricos. Y bueno, aquí algunos aprendizajes que siempre menciono es que es mucho mejor conocer más antes de aplicar estrategias de gestión, lo cual no tiene que implicar que tenemos que esperar hasta tener un conocimiento perfecto. Hay indicadores, hay herramientas, pero ahora que entendemos mucho mejor, y aquí quiero hablar específicamente de los incendios forestales y cómo afectan a la recarga hídrica, creo que ahora podemos aplicar, volver a pensar ciertas estrategias, volver a zonificar, tener una mayor noción de cómo proteger nuestras fuentes hídricas en torno a incendios. En el caso del SUTO, básicamente ha sido nuestro sitio de estudio, el laboratorio al aire libre, y un lugar del cual todos nos hemos enamorado porque hemos estado haciendo bastante trabajo de campo y compartiendo con las personas ahí. Y bueno, ahora ya se conoce mejor y se sabe qué hacer y qué no hacer, dónde no perforar, dónde no instalar una actividad que pueda generar contaminación, dónde sí hacer cosas y dónde no hacer cosas en base a esto. Y también podemos simular escenarios futuros, y ya que se está perdiendo tanta agua por año en San José de Chiquitos, podemos ver la posibilidad también de
hacer estrategias de restauración hidrológica, siembra y cosecha de agua. O sea, ya en base a un conocimiento sólido, ya se pueden ir haciendo muchas más cosas, no solamente para preservar, sino para aumentar la cantidad de agua. Y finalmente, y creo que eso es algo de lo más importante, una de las cosas más importantes es que ahora a gran escala hemos puesto bajo el microscopio 7 municipios en Santa Cruz, por ejemplo, pero para redondear esta idea, estamos dando herramientas simples, indicadores de vulnerabilidad, indicadores de pérdida de recarga, etcétera, a instituciones muy importantes, y esta importancia radica en que tienen gran poder de decisión en cómo se maneja el territorio a nivel nacional. Entonces, no hace falta tener un conocimiento perfecto, a pesar de que nos tenemos que aproximar hacia ese punto, pero mientras vamos conociendo, mientras vamos teniendo herramientas y las vamos traduciendo en indicadores, ya podemos empezar a ser muy efectivos en cuanto a mitigar esta pérdida de reducción de recarga. Y bueno, esa es la presentación que tenía, y he tratado de englobar lo que hemos hecho los últimos 7 años en algunas diapositivas. Quiero agradecerte, Mónica, de verdad, por toda esta información. Debo confesar que me siento tremendamente preocupada. Si hubiera de fondo escuchado mis reacciones, creo que va a ser las que las personas van a poder tener de la misma forma. Pero creo que estamos cumpliendo una labor, Moni. Estamos cumpliendo la labor de informar, la labor de conectar y reaccionar y proponer cambios. Creo que eso es vital. Así que nuevamente te agradezco. Espero tenerte muchas veces acá para que nos podamos conectar y dialogar con las personas, y también generar este cambio positivo que es importante siempre desde el lado técnico. Espero que en un futuro haya profesionales tan destacados como tú en tomas de decisión importante, en investigación, que es vital. Y te agradezco nuevamente todo lo compartido, y bueno, muchas gracias, y espero que esto de verdad genere una reflexión muy importante como ciudadanos, y por supuesto las personas que lleguen a liderar este país desde el punto o desde el foco o desde la situación donde estén, puedan hacer una buena gestión hídrica. Tus últimas palabras, Mónica, por favor. No, yo te agradezco mucho, Dani, por este espacio, por realmente he visto tu programa, y realmente me ha conmovido el hecho de tener a tantas personas levantando la voz por algo común, un sentir común. Entonces yo no podía ser indiferente a aquello. Siento que por mucho tiempo pues hemos, al menos desde mi punto de vista, desde la academia, simplemente hemos generado conocimiento pensando en que este conocimiento algún día va a ser útil, pero no nos animábamos mucho a decirlo en voz alta y realmente a dar nuestra opinión sobre la situación tan crítica que el país está pasando. En mi caso, al trabajar tanto con el tema del agua, pues en torno al agua. Entonces, no, creo que estos espacios son fundamentales. Creo que tenemos una gran responsabilidad al momento de votar. Desde cualquiera de los roles en los cuales estemos, tenemos que levantar la voz y esperar y promover, poner nuestro ingrediente para velar por un futuro mejor. Bueno, muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio de Voto Verde.